en su contexto. Mateo capítulo 27, verso 25-26 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lógicamente, ¿verdad? Este es un escenario bien conocido por todos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba ante Pilato, que fue interrogado, ¿verdad? Y fue sentenciado. Pero lo más triste y significante que podemos encontrar, que no nos deja de asombrar, es que las mentiras más despiadadas, los ataques más violentos, el peor rechazo a Jesús viniera no de los romanos ni de los griegos o de los paganos gentiles, sino de los israelitas, que se consideraban a sí mismos y eran vistos por otros como los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Estaba estudiando el primer capítulo de este libro titulado Heridos por gente de Dios, que me llamó mucho la atención, porque la realidad es que nosotros los cristianos muchas veces somos más atacados por gente dentro de la iglesia que gente fuera de la iglesia. Somos juzgados más por gente dentro de la iglesia que gente fuera de iglesia. Somos lastimados más por gente dentro de la iglesia que gente fuera de iglesia. Usted se preguntará que ¿cómo es posible eso? Sí, es posible, porque no todos andan en el Espíritu. No todos andan con una vida realmente que se asemeje a Cristo. Y cuando utilizamos pasajes para herir, predicaciones que van directamente para atacar a un individuo personalmente, eso no es obra del Espíritu Santo. Eso es obra de la carne de la persona. Por eso es que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque hay una batalla dentro del ser humano. Pero la realidad que tenemos que entender, eso nunca se va a acabar. La cizaña y el trigo siempre van a estar juntas, no se puede arrancar. Siempre va a haber esos dos tipos de iglesia, la que es la iglesia de Filadelfia y la que es la iglesia de la Odisea. Pero qué interesante es que Jesús fue atacado, Jesús fue escupido, lastimado, rechazado por su propia gente. O sea, que ¿quién más que Jesús para entender nuestra situación? ¿Quién más que Jesús para saber por lo cual un verdadero cristiano pasa, que quiere honrar a Dios y amar a Dios y hacer las cosas de acuerdo a las Sagradas Escrituras? O sea que si al maestro le hicieron lo que le hicieron, si el maestro fue rechazado por su propia gente, ¿cuánto más nosotros vamos a ser rechazados y en algún momento lastimados? Pero lo más importante es que Jesús nos entiende. Jesús nos comprende. Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es el Señor, que juntamente con la prueba nos dará la salida. Él fue tentado en todo, mas no pecó. Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades. Él ganó, conquistó la muerte, y Él es poderoso para socorrer. O sea que el que seamos perseguidos, vituperados, angustiados, lastimados, heridos, no es algo, ¿verdad?, que que nos deba sorprender, sino que va a ser parte para que se conozca quién es de Dios y quiénes no son de Dios. Por eso es que siempre digo y siempre diré, esos 10 mandamientos se reúnen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, no vas a hacer nada que ofenda a Dios. Si tú amas a tu prójimo, no vas a hacer nada que ofenda a tu prójimo. Así es donde se determina y se filtra realmente quién es de Dios y quién no es de Dios. Aquel que realmente hace las cosas en el Espíritu y anda en el Espíritu, jamás lastimará, ni traicionará, ni herirá, ni le faltará a una persona que quiere levantarse en los caminos del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Bendiciones.